Muchas gracias. Bueno, como ya me han presentado, mi nombre es Cristian. Yo les saludo muy cordialmente. Voy a tratar de cumplir con el tiempo de 20 minutos. Esta presentación está con bastantes imágenes. La mayoría de ellas, yo diría el 80% son imágenes de nuestro grupo de investigación, y las otras son como para rellenar y para ponernos en un contexto con respecto a lo que estamos realizando. Bueno, yo tengo que hablar sobre las algas y el título es bastante genérico y dice relación materia prima para un futuro sustentable. Nosotros desde hace no mucho tiempo atrás, a pesar de que el estudio de las algas es bastante largo y conocido desde los tiempos, desde los aurores de nuestra república, que se han identificado especies algales, nosotros desde hace poco le estamos dando efectivamente un valor agregado y le estamos dando utilidades, desarrollando productos que son bastante innovadores. Y eso es lo que yo les voy a comentar, que es lo que básicamente nosotros realizamos, ¿ya? Sin embargo, para empezar esta presentación, me es necesario ambientarlos un poco en el ambiente donde nosotros encontramos este recurso. Es bien conocido que nuestro planeta se le llama el planeta azul, dado que tiene un gran porcentaje, ¿no es cierto?, está cubierto por agua, particularmente agua de mar. Aproximadamente del total de esta agua constituye el 97, casi el 98% de lo que nosotros tenemos. Y es también conocido seguramente por ustedes que el porcentaje de agua dulce es mucho menor y gran parte está como reserva en los glaciares o hielos permanentes. Bueno, ¿dónde nosotros encontramos estos recursos? En los ambientes marinos se clasifican básicamente en dos tipos: el pélagos y los sistemas litorales, ¿ya? El sistema pelágico constituye todo lo que es la columna de agua y nosotros evidentemente en ella tenemos, de acuerdo a en función de la profundidad, distintos tipos de nombres, ¿ya? Están los avisos pelágicos, que son en estas profundidades abisales, adal pelágico a muchas grandes profundidades. Y toca aquí la coincidencia que, dado nuestra tectónica de placas, y como ustedes súper bien conocen con el tema de los terremotos, tenemos una trinchera bastante extensa en nuestra costa y nosotros también contamos con este tipo de ambiente. Sin embargo, los recursos que nosotros hablamos están en una zona que se denomina capa fótica, porque son organismos fotosintéticos. Las algas, igual que las plantas terrestres, hacen fotosíntesis, y para hacer fotosíntesis y crecer requieren luz. Por lo tanto, en el caso del mar, están distribuidas en esta capa que es variable, no es fija en el tiempo, que se llama capa afótica, ¿ya? Sin embargo, la mayor cantidad de lo que ustedes conocen es lo que está en las playas, ¿ya? Las playas rocosas o arenosas, y cuando ustedes se encuentran y se enfrentan con muchas especies algales, ¿ya? Y estas se encuentran en el sistema costero, básicamente en la zona litoral, donde está la conjugación del continente con el océano. Y en ello también tenemos zonas, lo que está asociado al fondo se llaman zonas bentónicas, ¿ya? Y es ahí donde, por lo menos en el caso de las macroalgas, las que son macroscópicas, están fijas. Pero en el caso de las microalgas, las que son microscópicas, se distribuyen en la columna de agua, por lo tanto son pelágicas, ¿ya? Bueno, algo que ustedes conocen, esta es la playa de Cocholhue. Esta zona está influenciada por la diferencia de la alta y la baja marea, se conoce como intermareal, ¿ya? Y es allí donde crecen básicamente y puntualmente las macroalgas, pero también las microalgas. Las microalgas están allá lejos, pero también en todas estas pozas que se generan en este ambiente rocoso, ¿ya? Aquí un pequeño esquema sobre la zona intermareal. Está dividida por zonas. La zona supralitoral es la que está más cercana al continente, a la parte terrestre. Hay un margen que es el límite. Está la zona mesolitoral y la zona infralitoral. ¿Cuáles son estos límites? Los marca la alta y la baja marea. Esta cambia día a día, ¿ya? Y cambia todos los meses. Por lo tanto, la zona mesolitoral es una zona altamente variable en términos ambientales, y en esta zona mesolitoral, que está entre la alta y la baja marea, es donde se encuentran una enorme cantidad de recursos que nosotros usamos para extraer una enorme cantidad de compuestos químicos que le podemos dar un uso específico, particularmente las algas. Bueno, ya le había adelantado microalgas, micro porque son microscópicas. Existen muchos grupos de microalgas, depende de los pigmentos fotosintéticos.
particularmente aquellos pigmentos fotosintéticos accesorios, que no son las clorofilas, las que le dan ciertas denominaciones de color, ¿ya? La mayoría de ellas son unicelulares, pero algunas forman cadenas y otras colonias. Sin embargo, siempre son microscópicas, ya hay una serie. En cambio, las que son más populares son aquellas que nosotros encontramos en las playas. Y aquí tenemos tres grandes grupos también definidos, básicamente no estrictamente, pero en la principal clasificación también es por los pigmentos fotosintéticos accesorios, y tenemos el grupo de las algas rojas. Hay una alga bastante conocida como pelillo, es una alga roja, que es de mucha importancia económica para nuestro país. Están las algas pardas, en este caso de la imagen, se conoce popularmente como güiro, y su nombre científico es Macrocystis. Y tenemos las algas verdes, también los pescadores a estas le dicen lechuga de mar, ¿ya? Quiero mencionar que en el caso de las algas verdes, la mayoría de las algas verdes son microscópicas, ¿ya? Con la excepción de estas, que son macroalgas, y son un grupo muy particular, que son las ulváceas, que son macroscópicas, pero sobre el 95% de las algas verdes son microscópicas, con la excepción de este grupo, que es una macroalga, ¿ya? Bueno, nuestro grupo se llama Grupo Interdisciplinario de Biotecnología Marina. Hemos desarrollado un laboratorio de biotecnología algal y hacemos investigación, desarrollo e innovación. Trabajamos básicamente con el sector público en algunos temas y principalmente con el sector privado para el desarrollo de nuevos productos. Nuestras líneas de investigación: tenemos un área de ambientes acuáticos, de desarrollo de tecnologías de cultivo y cosecha de las algas, tanto micro como macro, bioremediación, biomateriales, bioenergía, nutracéuticos, farmacéuticos, cosmocéuticos y alimentos funcionales. Yo extraje solo algunos ejemplos de los proyectos que estamos desarrollando en algunas de esas temáticas, no en todas, porque si no me voy a exceder demasiado en tiempo. Y nuestro equipo de trabajo va desde un equipo de formulación y gestión de proyectos, un equipo de cultivo de especies hidrobiológicas, otro equipo de trabajo que tiene que ver con la extracción y purificación de compuestos químicos de estos organismos, caracterización química de ellos, modelación numérica, trabajamos con un grupo de ingeniería matemática, desarrollo y validación de productos y transferencia tecnológica, y finalmente divulgación y valoración de lo que nosotros hacemos hacia la comunidad. De hecho, ya es una actividad de divulgación científica, y acabamos hoy día de terminar también un proceso de presentación de 10 proyectos escolares sobre bioenergía algal, que fue presentado recientemente, vengo de allá, en el Centro de Biotecnología. Bueno, con respecto a tecnologías de cultivo y cosecha, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? En el caso de las microalgas, nosotros hemos diseñado sistemas de cultivo cerrados que se llaman fotobioreactores. En este caso, este es un diseño de fotobioreactores planos para cultivar un volumen de aproximadamente 800 litros en línea. Cada uno son de 200 litros. Esa es la imagen real. También hemos otro sistema de fotobioreactor que es tubular, son de 300 litros. Aquí lo observamos en funcionamiento, donde tenemos monocultivos de una especie determinada de microalgas, y esta se empieza a cultivar. Aquí hay una serie de tiempo, observamos que este es el comienzo y cada vez se va oscureciendo el agua, y significa que está aumentando la densidad celular de la especie que estamos cultivando bajo condiciones semicontroladas, porque en este caso puntual están afuera, y entonces tenemos la variabilidad que tenemos de temperatura, de la luminosidad, etcétera, etcétera. Cuando nosotros necesitamos tener un producto, en el caso de las microalgas es más complejo porque tenemos que separarla del agua. Y esto es bastante complejo, por lo tanto se tiene que hacer un proceso de preconcentración de la biomasa mediante estos estanques de decantación. Hay distintas formas de cómo separarla previa del agua, y finalmente se tiene que centrifugar para obtener, digamos, la biomasa que nosotros requerimos. Esto sigue siendo de todas formas un desafío tecnológico todavía no bien resuelto. De hecho, estamos trabajando en una empresa en ello, porque la cosecha en muchos procesos productivos puede llegar a... el costo es aproximadamente de hasta un 40%. ¿Ya? El hecho de separar el agua de la biomasa que nosotros queremos para el producto que queremos desarrollar es evidentemente un punto crítico en el desarrollo de productos industriales.
Aquí estamos trabajando en el norte del país, en Pica, en el desierto de Atacama. Estamos con sistemas de cultivo diferentes, tubulares, pero en bolsa. El diseño es mucho más barato, pero esta es una planta de cultivo industrial de la empresa que se llama Pigmentos Naturales, que tenemos un convenio de cooperación y estamos trabajando ya desde hace varios años. Entonces son distintas especies esta es la parte inicial del cultivo, está tapado con redes para evitar la fotoinhibición. El exceso de luz daña a los cultivos de algas, y aquí es cuando ya ustedes ven los tubos ya están más coloreados, ya se pueden destapar y dejar que la luz y ellos hagan fotosíntesis, se reproduzcan y tengamos las biomasas que nosotros requerimos. Desde este punto de cultivo de 750 litros pasamos, aquí ya no estoy hablando a nivel de laboratorio, sino que ya estamos escalando a piscinas de 10 metros cúbicos con distintas especies de algas, como se ven acá, 30 metros cúbicos, y finalmente hemos terminado con experiencia en cultivo de 200 metros cúbicos, vale decir 200.000 litros. En los laboratorios a veces se cultiva de estos frascos en media de 1 litro, entonces significaría para el laboratorio 200.000 frasquitos que se ven en los laboratorios en esa sola piscina. ¿Ya? Una piscina de 10 metros por 100 metros de largo. Bueno, nosotros en Chile existen aproximadamente 3-4 empresas que trabajan con el cultivo industrial de microalgas. Por si usted no sabía, la espirulina es una famosa, la conocen, que se vende en las farmacias. También hay cultivo de espirulina en Chile. Y esto nació hace ya bastante tiempo, a nivel ancestral, en muchos pueblos originarios, en México, en Sudamérica y en África se consumen las microalgas, ¿ya? Pero industrialmente, con un poco más de valor agregado, se empezó a desarrollar en España, en Israel y en Estados Unidos y en el desierto. Y se creyó erróneamente de que en Chile también, como tenemos desierto y tenemos harta luz, podíamos hacer cultivar las algas, las microalgas en el desierto. Pero sin embargo estamos asociados a distintos problemas. Primero, no hay agua en el desierto, ¿ya? Y en segundo lugar, tenemos un exceso de luz. Y lo que yo les quiero mostrar es que este es un análisis sobre la radiación, el mapa de radiación solar en Chile, y evidentemente hay dos ejemplos. De Punta Arenas, esa es la curva de radiación durante el día y durante los meses en escala mensual, y esa es la de Bremen, ¿ya? En Alemania. Alemania, yo estudié en Alemania, es un país bastante gris, ya no es muy soleado. Y cerca de Bremen existe un cultivo masivo de microalgas para uso farmacéutico, donde la luz es suficiente, a pesar de que está siempre nublado. Y esa cantidad de luz que está en Bremen es equivalente a la cantidad de luz que hay en Punta Arenas, por lo tanto nos indica, y nosotros ya hemos cultivado también acá en Concepción, que tampoco a veces es soleado, pero no tanto, hemos obtenido cultivos de microalgas sin ningún problema. Por lo tanto, el exceso de luz es para nosotros un problema, y no como se entendió hace un tiempo atrás, hace pocos años atrás, y que fue promulgado por algunos gobiernos, de que todo lo que tenía que hacer con cultivo de microalgas tenía que ser en el norte del país. Eso no es así, se puede cultivar en todas partes del país, y bueno, eso nos da una potencialidad de que podemos, en el caso de nosotros, replicar nuestros desarrollos tecnológicos en cualquier zona de nuestra patria, ¿ya? Con respecto a las macroalgas, también trabajamos básicamente mediante una técnica los ciclos de vida de las macroalgas son bastante complejos, tienen 2 o 3 fases algunas, que morfológicamente son distintas. A veces uno en la playa las ve, piensa que son algas distintas, pero en realidad es la misma especie. Lo que pasa es que están en fases de reproducción diferentes, y en algunas de ellas, algunas son gametofíticas, vale decir, generan gametos, igual que nosotros, las personas, hay machos y hembras, y otras son esporofíticas, que son ciclos de vida asexuados, que generan esporas. Pero las esporas, como se generan en forma asexual, se generan en mucho mayor número, y es una de las vías que nosotros hemos tomado para generar cultivo de macroalgas. Ahora estoy hablando de macroalgas, ¿ya? Y aquí observamos, este es un sustrato artificial, una cuerda, donde se han fijado esporas microscópicas, y ahí están creciendo, las pequeñitos, se llaman microtalos, están creciendo estas plantitas, que son las macroalgas, ¿ya? Aquí ya este otro tipo de macroalga, esta es una alga parda, y ya se observa cómo está creciendo, todavía es microscópico, ¿eh? Pero ya se observa el crecimiento de estas láminas que después se observan en el mar. Esto nosotros le decimos cariñosamente los gremlins. Este otro sistema de cultivo no es en sustrato fijo, sino que estos están libres en el agua y están creciendo ahí. Entonces, en unos contenedores donde están creciendo, que después tenemos que posteriormente fijarlos, sí, para ponerlos en el mar.
Aquí tenemos un ejemplo de esporas de una especie de macroalgal, y desde estas esporas, evidentemente que existe una mortalidad, no todos estos millones de esporas por ml son las que después se transforman en algas, pero sí un porcentaje significativo. Y lo que nosotros estamos desarrollando es optimizar los medios de cultivo para macroalgas para tener un mejor rendimiento desde la espora hasta la alga final. Aquí observamos todavía a nivel de laboratorio, esto es de juguete aún, cómo están creciendo macroalgas en distintos medios de cultivo. Y ustedes ven, esta es la misma especie de algas, empezó su cultivo desde esporas y observamos que hay una coloración diferente. Y eso significa que estamos, nosotros, las condiciones de cultivo son distintas en términos de la adición de nutrientes que le estamos dando. Para nosotros estamos tratando de buscar un medio de cultivo que sea económicamente viable y que pueda ser escalable a nivel industrial. Y eso tiene costo, sobre todo para el empresariado. Por lo tanto, tenemos que buscar idealmente un medio de cultivo que nos entregue buenos rendimientos, pero que cueste barato. No es fácil, pero esos son los desafíos que hay que tener. Aquí, luego de todos estos procesos laboratorios, se empieza a hacer experiencias demostrativas en el mar, donde en estas cuerdas ya que están fijadas las algas, estos que fueron microtalos ya no son microtalos, los podemos observar, están creciendo en la bahía de Coliumo, donde la Universidad de Concepción tiene una zona de manejo, no es zona de manejo, es una concesión marítima en la bahía. Bueno, con respecto a biomateriales, nosotros estamos desarrollando actualmente 2 proyectos, pero me voy a focalizar en uno. Uno tiene que ver con el desarrollo de materiales termoplásticos biodegradables a partir de biomasa macroalgal. Y otro que recientemente estamos dando la marcha, el desarrollo de papeles bioactivos para la fruta de exportación. También en mezcla de pulpa secundaria, eso significa papel reciclado, con algas, con macroalgas. Y son papeles bioactivos porque los compuestos químicos de las macroalgas van a ayudar a proteger y darle mayor estándar de calidad y durabilidad a la fruta de exportación, porque lo protegemos del ataque bacteriano, antimicótico y antioxidante. Bueno, en el caso de los plásticos, nosotros queremos desarrollar materiales termoplásticos funcionales, también con capacidades bioactivas para proteger, de acuerdo al producto que queremos desarrollar, plástico, proteger, en el caso, por ejemplo, fruta de exportación, o proteger portainjertos en el mercado agrícola de los árboles frutales, y también uno que es un producto un poquito más bruto, pero no menos difícil de obtener, bolsas de retail, que solamente nos importa que sean 100% y efectivamente biodegradables, ¿ya? Bueno, entonces nosotros tomamos las macroalgas en términos generales, hacemos investigación, desarrollo e innovación para producir estos productos termoplásticos que en términos técnicos son extruidos o laminados o soplados, depende del producto que se va a desarrollar. Para ello nosotros básicamente lo que nosotros estamos, se me había olvidado mencionar, esta parte la desarrollamos en conjunto con una repartición de la universidad que es UDT, Unidad de Desarrollo Tecnológico, que está en Camino Coronel, y también con un grupo de expertos de macroalgas del Departamento de Oceanografía. Es un equipo multidisciplinario y con ellos estamos con este tema, ¿ya? Pero lo que estamos haciendo en el Centro de Biotecnología son 2 resultados de este proyecto que es mucho más grande. El primer resultado tiene que ver con una formulación macroalgal con propiedades bioactivas. Y las propiedades bioactivas que nosotros queremos darle a los plásticos es que éstas sean antibacterianos, antihongos y antioxidantes, ¿ya? Para proteger distintos tipos de uso. Por ejemplo, hay unos conos que se usan mucho en la industria forestal para los pinos, cuando recién salen de los no herbarios, de los viveros, los invernaderos, viveros, y esos no son biodegradables, pero además nosotros el producto plástico que queremos desarrollar, además de ser biodegradable, le va a entregar protección a la planta, al pino o cualquier otra planta que se quiera cultivar en forma masiva. Bueno, entonces para ello nosotros tenemos que seleccionar biomasa macroalgal, tenemos que extraer los compuestos bioactivos, bueno, conocerlos cuáles son, y los desafíos tecnológicos son adicionar estas propiedades bioactivas al material termoplástico y finalmente tener un material termoplástico funcional, ¿ya? Y por otro lado, como yo les mencioné, en forma transversal, nosotros todos los productos que desarrollamos, a diferencia de otras materias primas, en el caso de las algas, y particularmente en Chile, a diferencia de otros países que están mucho más avanzados, nosotros no tenemos la biomasa permanente en el tiempo. Siempre estamos dependiendo de lo que el mar nos bota y lo que el mar nos da.
Ustedes bien saben que tampoco nuestros pescadores artesanales, ni mucho menos los industriales, han hecho un buen uso de los recursos en general, de los recursos marinos. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar cultivos para tener estas biomasas y estas nos permitan darle una sustentabilidad también económica de los productos que estamos desarrollando. No sacamos nada. Hay un ejemplo que últimamente ha estado bastante de moda y que ha sido muy exitoso, que son las propiedades bioactivas del maqui. ¿Ya? No sé si lo han escuchado, ha salido bastante. Hay un colega de nosotros, muy exitoso, él sacó publicaciones en muy buenas revistas, en las mejores revistas del mundo, pudo patentar los beneficios a la salud del maqui, generó 2 empresas en Estados Unidos, pero se encontró que el maqui existe solo en Chile. Y en segundo lugar, todavía no se cultiva. Y ahí es lo que nosotros no queremos cometer ese error, por lo tanto todos los productos que estamos desarrollando, sean plásticos, energías renovables, etcétera, etcétera, siempre tenemos que trabajar con el desarrollo de cultivos como se observa acá. Entonces, además de las especies que nosotros seleccionamos para los productos que nosotros estamos generando, esa misma especie tenemos que tener la factibilidad de poderla cultivar. Si no la tenemos, tenemos que cambiar esa materia prima, por muy buena que sea. Y ya nos ha pasado, hemos tenido muy buenos resultados como antioxidantes, que son muy saludables para la salud y se le puede dar muchas cosas, pero no logramos cultivar esa alga. Y si no la logramos cultivar, por lo tanto no podemos seguir con ella. Bueno, aquí a modo de ejemplo varias extracciones de ulva, en este caso, algas verdes. No se ve muy bien, lamentablemente, los colores. Todas tienen colores diferentes, son especies distintas y de acuerdo a los solventes que se están extrayendo, aquí hay un gradiente de solventes por polaridad. Evidentemente se extrae de la misma especie con distintos solventes, se extraen sus compuestos químicos diferentes que tienen aplicaciones diferentes. ¿Ya? Bueno, aquí se observa un poco más. Y aquí, a modo de ejemplo, actividad antioxidante de distintas algas. Observamos aquí algunas que se destacan, todas tienen actividad antioxidante, pero las algas pardas, básicamente el cochayuyo, la lesonia, que se conoce como el chascón y el güiro, tienen una gran capacidad antioxidante. Pero también hay diferencia en la capacidad antioxidante de acuerdo al tipo de solvente que nosotros extraemos. Aquí hay algún ejemplo de halos de inhibición bacteriana. Observamos cómo estos extractos de algas inhiben el crecimiento bacteriano. Este es el control, que es un antibacteriano conocido, gentamicina. Y acá se observa, bueno, aquí pasó el tiempo, pero se observan distintos halos comparables a estos halos de inhibición inicial. Luego las bacterias igual son un poco más resistentes mientras pasa el tiempo de incubación y empiezan igual a invadir estos halos de inhibición. Esto nos abre otras ventanas de investigación que tenemos que ver la forma de cómo concentrar las partículas que hacen este efecto inhibitorio del crecimiento bacteriano. Con respecto a la ulva, que es la que anda a botar la playa y no tenía ningún valor comercial, hasta ahora que tenemos un competidor que son los japoneses, que se la comen, pero antes no la importaban desde el extranjero los japoneses. Empezaron a importarlo después del terremoto, porque no pueden consumir mucho y no tienen ahora permiso para extraer cosas del mar por la radioactividad también, el problema que tuvieron con la central nuclear. Entonces ahora están importando la ulva, la que andaba botaca en la playa, la están comprando los chilenos para poderla utilizar como alimento. Sin embargo, cuando nosotros empezamos esto no teníamos esa competencia aún, y aquí se observa que esta ulva, que nadie la toma en cuenta, que se pone de onda a las playas, la podemos plastificar muy bien en términos que su descomposición estructural como materia prima es superior a los 260 grados y nosotros el proceso de plastificación es mucho menor, cerca de los 150. Por lo tanto, puede ser utilizada como material termoplástico. Y aquí tenemos termoplásticos de algas, en una imagen. Ahí, aquí tenemos otros. Ya estos son láminas y estos ya son objetos de los cuales se hacen pruebas de todo esto mecánico-física, digamos, de resistencia, elasticidad, qué sé yo. ¿Ya? Y el modelo de negocio tiene que ver, evidentemente, con que nosotros trabajamos con empresas privadas para darle a un usuario final una solución. Bioenergía, muy rápidamente. Los biocombustibles son conocidos desde después de la Segunda Guerra Mundial, pero siempre mencionó que el primer auto se movió con aceite en el mundo, y no con petróleo ni con gasolina. ¿Ya? Y el primer problema que hubo con los biocombustibles es que se usaron materias primas que eran usadas como alimento.
¿ya? Por lo tanto, la pregunta es dónde están las micro y macroalgas en este escenario. Este es un gráfico que expresa todo lo que contamina los combustibles fósiles y cómo nosotros vamos reduciendo mientras empezamos a usar biocombustibles de origen natural. Sin embargo, aquí no están las micro y macroalgas, y el problema es que se empezaron a usarlo como alimento y la Naciones Unidas paró un poco el uso de estos biocombustibles. Por lo tanto, salieron los biocombustibles de segunda generación, ¿ya? Que no son los que se usaban para materia prima como alimento, sino que no tenían ningún otro uso específico. Y de eso entraron las algas, ¿ya? No voy a hablar de los otros biocombustibles, me voy a focalizar en el caso de las algas. El bioetanol de algas se hace mediante fermentación. Las macroalgas tienen una gran cantidad de azúcar, y tienen azúcar se pueden fermentar. Y el resultado de la fermentación es un alcohol. Y el alcohol, en este caso, el bioetanol, se puede mezclar con gasolina, por lo tanto lo podemos usar como un combustible líquido. Sin embargo, los motores tienen que ser modificados, ¿ya? No, de los vehículos, no puede usarse el motor común y corriente del vehículo para el caso de él. Pero existen vehículos que se usan etanol de algas, ¿ya? Y aquí, en lo que hemos hecho nosotros, encontramos que nuevamente está la vulva lactuca, la que nadie quiere, la que todos detestan y la encuentran hedionda, es la que tiene el mejor producción de gramos de etanol por gramo seco de alga, y la que presenta mayor rendimiento en términos fermentativos, en comparación con otras algas. Biodiesel de microalgas. Las macroalgas generan, voy a decirlo bastante sencillo, más azúcares que aceite, las macroalgas. Pero las microalgas generan poco azúcares y generan más aceite. Por lo tanto, las microalgas se usan para producir biodiesel. ¿Y por qué? Aquí, como muestra este recuadro de un investigador que también trabaja con nosotros, neozelandés, de apellido Chisti, él hizo una comparación, un análisis más o menos no utópico, pero bastante con información empírica, pero hizo una proyección. Entonces él quiso asumir de que para mover el 50% del transporte público en Estados Unidos, ¿cuántas hectáreas necesitaba de materia prima con biocombustible para hacerlo mover? Y se encontró que en el caso del maíz necesitaba 1.540 miles de hectáreas, lo que equivalía al país 846%. O sea, había que multiplicar varias veces la superficie de Estados Unidos para cultivar solamente maíz y así mover solamente el 50% del transporte. Bueno, y coloca otros ejemplos de materias primas que generan aceite para producir biodiesel, y finalmente coloca las microalgas, y solamente requeriría un 1.1, un 2.5% del área de la extensión del país cultivable para mover ese 50% de transporte. ¿Por qué? Porque las microalgas, a diferencia de las otras materias primas que generan aceite, que son también vegetales, pero se demoran mucho menos en crecer, ¿ya? Estamos hablando, las microalgas se duplican a nivel de horas y días. En cambio, el maíz tenemos que esperar varios meses que crezca para poder después hacer la extracción de aceite correspondiente. La jatrofa o todo lo que es aceite. En términos generales, desde la biomasa algal y microalgal, nosotros tenemos distintos procesos dentro de los cuales podemos producir energía. Mediante la más simple, que es mediante la combustión directa, quemamos y generamos energía, o mediante transformación termoquímica o reacciones químicas. En el caso del biodiesel es una reacción química que se llama transesterificación. Nosotros tomamos el aceite, puede ser cualquier aceite, ¿ya? En este caso es de algas, pero este proceso es conocido y mundial para todo tipo de aceite. El aceite se mezcla con metanol en esa proporción. Hay un catalizador que sirve para acelerar la separación, que es un reactivo que es soda cáustica, ¿ya? Un hidróxido, y genera dos productos. Uno que se llama glicerol o glicerina, el producto se divide en fases, y el otro es metiléster, que es conocido como biodiesel, ¿ya? El biodiesel, por lo tanto, parte a partir del aceite. Aquí tenemos gráficamente lo que se realizó, ya terminamos este proyecto el año pasado, biomasa seca de microalgas, la molemos, hacemos la extracción de aceite, obtenemos un subproducto. Aquí existe una solución metanólica con los aceites, luego hay otra extracción para quitarle los pigmentos, y esto se rotavaporea y obtenemos aceite de microalgas. Y ese aceite se procesa de esa manera y obtenemos biodiesel. Bueno, y ahí hay ejemplos de dos Mercedes-Benz, uno más viejo y el último del 2008,
ya más actualizado, que se hizo conducir en Estados Unidos con biodiesel de microalgas. Bueno, también podemos producir hidrógeno, ¿ya? Y también hay uso automotriz, biohidrógeno a partir de microalgas. Voy a ir más rápido. Aquí anduvo el gobernador de California en ese Hammer, y existen también buses que en Europa funcionan con biohidrógeno, ¿ya? Nosotros estamos atrasados todavía, muy atrasados al respecto, pero lo podemos discutir de ahí. El biogás de macroalgas. Bueno, en vez de un proceso igual parecido a la fermentación, pero con ausencia de oxígeno, es una digestión anaeróbica, y producimos no tan solo metano, el biometano es del biogás, que puede servir para utilizarlo. En Japón existen grandes proyectos a nivel oceánico para cultivar algas, para meterlas a estas plantas procesadoras de gas que producen energía. Y este es un proyecto, además de policultivo, que en Dinamarca, que también están produciendo algas para generar biogás en este país del norte, ¿ya? Y aquí tenemos un vehículo que también anda con biogás. Y hay otro, este es de carrera, por lo tanto el biogás tiene bastante potencia también, ¿eh? Así que no. Hay buses en Suecia que andan con biogás, un tren, este es un verdadero biotren, no es como el de acá de Concepción. Y existen nuevamente algunas imágenes de estaciones en las cuales los ciudadanos pueden colocar cargar con gas. Bueno, nutracéuticos. Nosotros tenemos un proyecto que empieza ahora, se llama Hetero Astax y Hetero Omega, ¿ya? Las algas, como hacen fotosíntesis, usan CO2, agua, luz y nutrientes. Y tenemos materia orgánica, entre ellos algunos que nos interesan a nosotros comercialmente, y generamos oxígeno. Esa es la ecuación estequiométrica de la fotosíntesis, ¿ya? Pero existen algunas especies de microalgas que también pueden crecer en oscuridad, no con la presencia de la luz. Y pueden crecer reemplazando el CO2 del ambiente, usar azúcares. Y eso se llama condiciones heterotróficas, ¿ya? Y nosotros estamos generando, mediante cultivos heterotróficos de microalgas, la producción de dos metabolitos secundarios de microalgas que son muy importantes en términos nutricionales, como suplemento nutricional, y que además tienen mucho aporte aportan o favorecen la salud de las personas, reduciendo el riesgo de enfermedades. Y el concepto que yo les mencionaba, aquí hay grandes piscinas de esta empresa socia, de grandes extensiones de terreno, cultivando microalgas para producir astaxantina, que es un antioxidante muy poderoso, ¿ya? Y ese es un problema, porque está en la mitad del desierto. Aquí, ustedes creen, se vaporiza muchos metros cúbicos por hora, ¿ya? Y en el desierto hay poca agua, y hay que siempre estar reponiendo el agua en estos cultivos, ¿ya? Para que no se mueran y para no aumentar la salinidad con la evaporación y caiga el cultivo. En cambio, este es el esquema del proyecto que nosotros estamos desarrollando. Existen grandes sistemas que son autotróficos, los cultivos tradicionales, se llaman autotróficos en términos técnicos, producen 0,15 kilos por metro cúbico ese cultivo, y eso está valorizado entre 40 y 70 dólares, ¿ya? Y el producto final tiene 3,75 gramos por metro cúbico de astaxantina. La biomasa, cuando uno vende un kilo de hematococcus de esa alga, lo que se está vendiendo actualmente lleva un 2% del antioxidante, ¿ya? No lleva más, no significa que toda la alga tiene este super mega producto, solamente un 2%. Y ese 2% de todas maneras equivale al kilo a 7.000 dólares, más de 7.000 dólares. Actualmente lo están vendiendo a 10.000 dólares el kilo, con un 2% del producto que se está elaborando mediante el cultivo tradicional. Sin embargo, con el proyecto que estamos desarrollando, con el cultivo heterotrófico, nosotros eliminamos estas grandes extensiones y podemos ocupar estos tipos de reactores y hacer los cultivos en forma vertical, y en 10 metros cúbicos, nosotros tenemos 52 kilos en comparación con 200 metros cúbicos que se obtenía 0,15 kilos de ese producto, ¿ya? Y por lo tanto, en términos económicos, en vez de 3,75 gramos por metro cúbico, nosotros podemos obtener 32 gramos por metro cúbico. Y evidentemente multiplicamos el ingreso en términos de dólares. Aquí se observa nuestro modelo de negocio. Afortunadamente las dos empresas, una empresa está interesada en la astaxantina y la otra en el omega 3, las dos trabajan en esos dos rubros, las dos exportan, estos usuarios finales son reales. Este es el primer proyecto que nosotros tenemos donde tenemos la cadena de producción completa
y donde el usuario final existe y está en contacto con nuestro grupo de investigación, ¿ya? Ustedes si van a la farmacia, pueden, de Sayanotech, esta es una empresa hawaiana, aquí en Chile venden Biosantin, ¿ya? Que son cápsulas con hematocucos pluviales con astaxantina, ¿ya? Y ustedes la consumen y les sirve para la salud como un poderoso. Es mejor que tomarse el vino o comer harta uva, mucho más poderosa, pero cuesta bastante caro, ¿ya? Ahora, nosotros estamos trabajando con este sentido. Y finalmente, ya que me están apurando, también trabajamos con macroalgas en alimentos funcionales y estamos con un proyecto bastante interesante. Este es la curva de funciones de muerte por enfermedades cardíacas y diabetes, ¿ya? Ha incrementado en las 2 últimas décadas en forma significativa y muy acelerada. Y se ha debido principalmente que en Chile hace algunas décadas atrás había gente que padecía de hambruna y desnutrición. Pero el lapsus de la mejora fue bastante rápido y pasamos con la ayuda de McDonald's a otro problema, al sobrepeso y la obesidad, cosa que yo también sufro actualmente, ¿ya? El problema es que la curva de crecimiento de evolución del hombre va a llegar a esto con nuestro cajita, ¿no es cierto?, feliz del McDonald's y nuestra Coca-Cola. Por lo tanto, las algas tienen sustancias químicas igual que las microalgas, también tienen antioxidantes y también tienen otros compuestos químicos que ayudan a mejorar la calidad de la salud de las personas, disminuyendo el riesgo de enfermedades populares o de alto impacto. Y nosotros, nuestra idea es adicionar estas propiedades bioactivas a alimentos de alta demanda. Nosotros en Chile somos malos para comer algas, a lo más comemos cochayuyo. ¿Cuántos comen cochayuyo con papas acá? Entonces, ¿para qué mencionar el luche y las otras que se pueden comer? Nadie las come. En cambio, las algas son extremadamente saludables y un alimento muy sano. Pero nosotros no tenemos una cultura con los productos del mar, ni mucho menos con las algas, ¿ya? Con suerte comemos el nori y ojalá nos reemplazaron por la palta, el sushi y por el salmón, ¿ya? Pero nadie come las algas tan... Por lo tanto, nuestra idea es incorporar estas algas en alimentos que se consumen en forma mayoritaria en la población y estamos dentro de los 5 países del mundo que más consume pasta, chocolate y galletas, ¿ya? Estamos compitiéndole a los italianos en el caso de las pastas. Y queremos adicionar, no las algas, sino que estos compuestos a estos productos de alta demanda. Así que de eso se trata. Por último, nosotros tenemos 2 páginas web. Una que es de divulgación y valoración de la ciencia y la tecnología. Por segunda vez tenemos un proyecto que se llama Biotecnología en Algas, que es para los niños de 7º y 8º básico, pero en realidad funciona para cualquier tipo de persona. Usted es bastante dinámica, tiene también redes sociales asociadas y pueden descargar un sinnúmero de informaciones, hay talleres, presentaciones, videos, etcétera, etcétera. Y por último, aquí hay la salida de terreno que hacemos con los niños el 2010, este es post-terremoto, esta es la versión del 2012. ¿Ya? Y esta es nuestra página web, nos pueden seguir en gipmar.com o biotecnologiamarina.cl, en cualquiera de los dos pueden encontrar, está actualmente en Red Ingeniería, ya nuestra página web, pero aquí se van a enterar de todos nuestros avances y desavances en la ciencia de las algas. Muchas gracias.